Saludos cordiales, estimado docente. Mi nombre es Rodolfo Junior Matute Ruiz, soy estudiante de la carrera de Derecho y en esta oportunidad, sobre la asignatura de Fundamentos Económicos y Contables, vamos a hablar acerca de las competencias. La primera pregunta respecto a esta evaluación trata acerca del modelo keynesiano tradicional. Hay unos interrogantes sobre los factores que se toman en consideración cuando la política fiscal expansiva se habla al momento de buscar incidir sobre la demanda agregada o a nivel de consumo. La otra pregunta es qué factores quedan excluidos de este enfoque. Bueno, se ha tomado en consideración respecto al tema de las clases dadas para poder justificar esta respuesta que el modelo keynesiano tradicional considera que la política fiscal expansiva es una herramienta clave para influir en la demanda agregada, especialmente en situaciones de recesión o cuando la economía opera debajo de su capacidad. Sobre los factores, se considera que la política fiscal expansiva, según el modelo keynesiano, uno de ellos es el gasto público. Un aumento del gasto del gobierno en bienes y servicios tiene un impacto directo sobre la demanda agregada. El segundo es la reducción de impuestos. Esta reducción particularmente va dirigida hacia las familias de ingresos medios y bajos, aumentando el ingreso disponible. El tercero, efecto multiplicador. La política fiscal expansiva se apoya en el efecto multiplicador que sostiene que un aumento indica el inicio en el gasto o la inversión pública, el cual genera una serie de rondas sucesivas de gasto adicional. El cuarto, política contracíclica. Este enfoque en el modelo keynesiano sobre la política fiscal expansiva es utilizada como una política intracíclica o cíclica, es decir, que implementa estos durante periodos de recesión o cuando el PBI está por debajo de su potencial. El quinto, estímulo al consumo. El modelo keynesiano se centra en la importancia del consumo en la demanda agregada, ¿no? Dado que el consumo contribuye a gran parte de esta en cualquier medida que incremente sobre el gasto público o reducción de los impuestos. Bueno, sobre los factores excluidos o menos considerados en el modelo keynesiano, tenemos, número uno, la oferta agregada. Esto hace mención a corto plazo en el modelo keynesiano, en el cual presta poca atención a las restricciones de la oferta agregada. Se asume que la economía tiene suficiente capacidad ociosa para absorber el aumento de la demanda. El segundo es las expectativas de los agentes económicos. En el modelo keynesiano, las expectativas sobre esta política fiscal y los efectos a largo plazo de los déficits públicos son aspectos subestimados, como los basados en expectativas relacionales. Se reconoce que los consumidores y las empresas pueden anticipar que un aumento en el gasto público hoy implicaría mayores impuestos en el futuro, lo que podría mitigar efectos expansivos. Tercero, inflación a largo plazo. Aunque se reconoce que la inflación puede ser un problema cuando la economía se encuentra cada vez en el pleno del empleo, este enfoque keynesiano considera que esto no es relevante en el corto plazo si hay capacidad ociosa. En el cuarto punto hay una sostenibilidad de la deuda pública. Esto quiere decir que en el modelo keynesiano da prioridad a los efectos de la política fiscal sobre la demanda agregada por encima de las preocupaciones sobre la liquidación de deuda pública. Se asume que la prioridad es estimular la economía y se deja de lado el análisis de las consecuencias a largo plazo sobre la solvencia fiscal. Segundo punto, hace mención de una empresa llamada Terramóvil, el cual se dedica a la distribución de fibra óptica de Internet, en la cual también tiene competidores en el Departamento de la Libertad, en la cual dos de ellas a la par existen y están ocupando el 85% del consumo en el mercado del mismo rubro, pero a su vez también
entre ellos hay 20 empresas de menor envergadura. Entonces, bajo estos conceptos, ¿cómo se puede definir que existe un mercado de competencia perfecta, un oligopolio o un mercado de competencia monopolística? Para esta situación, dados los efectos, se puede considerar que se trata, ¿no?, de empresas de oligopolio, ya que en el Perú, sobre el sector de la telecomunicación a través de la fibra óptica de Internet, es una de las industrias más dinámicas de la economía. Entonces, OCITEL nos da un dato respecto a esta tecnología que se ha venido a convertir en un motor principal en el crecimiento del mercado de Internet. Nos encontramos en este caso sobre empresas que están operando en el departamento de Libertad, lo cual determina que existe un mercado de oligopolio. Entre estas, números reducidos que compiten por la demanda de la distribución de la fibra y que a su vez son conscientes de que toda estrategia que adopten en el mercado es interdependiente de las estrategias adoptadas por las otras empresas. Entre ellas siempre va a surgir un punto crítico porque se va a dar la colusión, ¿no?, el cual es todo acuerdo explícito o tácito cuyo objetivo es el de aumentar el poder de mercado de las empresas. Entonces, esta característica especial que aplica el oligopolio está siendo dado por un grupo pequeño de empresas que están produciendo el mismo producto, ¿no?, sobre la distribución de fibra óptica de Internet. Entonces, son difíciles de diferenciar porque sobre esta situación se habla acerca de un oligopolio concentrado, ¿no?, porque son difíciles de diferenciar y presentar características, ¿no?, de caso igual para este tipo. La decisión de los volúmenes de producción y precio de cada uno tiene una repercusión directa sobre los demás. Entonces, podemos llegar a dar una hipótesis respecto a cómo se da, ¿no?, el segmento de competitivo y sobre las empresas dominantes. Para ello se ha realizado una gráfica sobre empresas pequeñas pertenecientes al segmento competitivo, los cuales desean cobrar un precio X, pero a ese precio no vendría nada, porque las empresas dominantes son las que fijan el precio. Entonces, los competidores pequeños no pueden cobrar un precio mayor al de la empresa dominante, así que cobrarán el precio ya fijado por la empresa dominante, tal vez un poco menor, tratando de arrebatarle un poco de mercado a las empresas dominantes. Eso es una de las hipótesis que se puede hacer mención sobre este punto que hemos tratado. La tercera pregunta, ¿ya?, hace mención acerca de la relación de los factores que se desplazan o cómo se desplaza la curva de la demanda. Bueno, nos piden ejemplos en los cuales es primero considerar, ¿no?, sobre esto los bienes sustitutos y complementarios. Bienes sustitutos, ¿qué vienen a ser? Bueno, aquellos que cumplen con su misma necesidad. Por ejemplo, numerosas personas podrían optar por cambiar a Vitel o a Movistar, ¿no?, que son empresas muy reconocidas en nuestro país. En otras palabras, afirmamos que Vitel y Movistar son reemplazos ya que cumplen con la misma demanda. Bueno, se ha realizado unos gráficos, en los cuales pueden apreciarlo en el informe que se está presentando. Parte de ello también se habla acerca de los bienes complementarios que se consumen conjuntamente, como por ejemplo la cocina, el gas, la mesa, la silla, la escoba, el recogedor, como ese tipo de cosas. Por ejemplo, mucha gente desayuna pan con palta y jugo de quinoa. Y si de repente el precio de pan con palta aumenta, puede que la gente que tome los dos deje de comprar pan con palta y también jugo de quinoa. Por lo tanto, si aumenta el precio de pan con palta, la gente demandará menos jugo de quinoa, a pesar de que el precio del jugo de quinoa es el mismo. Y ahí es donde se produce un aumento del consumo o también una disminución del consumo.
Sobre los bienes normales inferiores, bueno, hablamos de los normales, es cualquier bien que al experimentar una variación en el ingreso incrementa su demanda. Entonces, estos productos se encuentran como la comida, ¿no? En el pollo, ¿no? Si contamos con un ingreso mensual, por ejemplo, de 10.000 y con eso compramos 4 kilos de pollo, si contamos con un ingreso mensual de 20, de 1.000, nuestra necesidad de pollo podría aumentar a 6 kilos. Entonces ahí, ¿no? Son productos de bajo costo, con una categoría de producto ya se reduce el ingreso de eso. Esto puede ser contradictorio, dado que el número de individuos asumen que un ingreso superior implica una demanda incrementada de todos los bienes, ¿no? Como por ejemplo los vehículos usados. Aunque los vehículos usados pueden tener un valor considerable, usualmente se ven como productos de menor calidad debido a que suelen ser menos viables y menos apreciados. Entonces, conforme a los ingresos de los individuos, se incrementan o pueden decidir adquirir vehículos nuevos en vez de usados, ¿no? De igual manera, hay un desplazamiento, ¿no? En la curva. El último punto habla acerca de que podamos estudiar, ¿no? Con relación a los factores que se desplazan, la curva de la oferta, ya en este caso estamos hablando de la oferta, en la cual también nos piden que demos algunos ejemplos y que podamos también graficar sobre la curva, ¿no? Cómo se contrae. Entonces, se precisan algunos puntos. Por ejemplo, el desplazamiento de la curva de oferta y su relación de bienes sustitutos y factores de producción, en términos económicos hablando, se presenta la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer en el mercado a diferentes precios en el periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, la curva de la oferta se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda en función de diversos que influyen sobre la capacidad de disposición de los productores para ofrecer sus bienes. Un poco de los bienes sustitutos de la producción son aquellos que compiten por los mismos recursos productivos. Eso significa que los productores pueden adoptar por utilizar los mismos insumos o factores de producción para producir diferentes bienes. Un cambio en el precio de un bien sustituto puede afectar la decisión de producción de otro bien, provocando así un desplazamiento de la curva de oferta. Por ejemplo, vemos el tema de los agricultores, ¿no? Cómo utilizan sus tierras para producir diferentes tipos de cultivos. Supongamos en el precio del maíz aumenta considerablemente debido a un incremento a la demanda de biocombustible. En este caso, el agricultor puede optar por destinar más tierra al cultivo de maíz en lugar de otros granos como el trigo. Entonces, otro ejemplo podría ser relacionado con la producción de bienes manufacturados. Imaginemos que una fábrica produce tantos teléfonos móviles como computadoras portátiles. Utilizando la misma máquina para los productos. Si el precio de los teléfonos móviles sube, la fábrica puede decidir desviar más recursos hacia la producción de teléfonos, reduciendo de esta manera la oferta de computadoras portátiles. En este caso, la curva de la oferta de computadoras portátiles se desplaza hacia la izquierda y la curva, ¿no? Va a tener un debido aumento de la producción de teléfonos. Muy bien. Vale decir también acerca de los factores de producción que son los insumos utilizados en el proceso productivo, y estos pueden variar de costo o disponibilidad, afectando la curva de la oferta. Cambios que también se pueden dar sobre los costos de los factores de producción. Un cambio puede ser el desplazamiento de la oferta, como por ejemplo si el precio de la energía baja considerablemente, las empresas manufactureras podrían ver una reducción en sus costos de producción, lo que les permitiría poder producir más bienes a un menor costo. Por otro lado, el precio de un factor de producción clave con la mano de obra aumenta. Las empresas que podrían verse obligadas a producir su producción, ya que
son costos que van aumentando. Esto provocaría un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta, como por ejemplo, esto podría ser sobre una industria textil que enfrenta un aumento en los salarios de sus trabajadores, lo que lleva a un aumento en los costos de producción y por lo tanto a menor cantidad de los bienes textiles ofrecidos. Vale también mencionar sobre estas partes en la innovación tecnológica, sobre la electricidad, por ejemplo, de la oferta, ¿no? Respecto a que se complementa con el análisis del tratamiento de la curva de la oferta, que mide la sensibilidad de la cantidad ofrecida en bienes de los cambios en el precio, ¿no? También el impacto de las políticas públicas sobre la curva de la oferta también pueden jugar un papel crucial, ¿no? En el desplazamiento de la curva de oferta. Por ejemplo, en esto son los subsidios gubernamentales. Si el gobierno introduce un subsidio de un determinado sector productivo, esto reduce los costos de producción para los productores, lo que permite que la oferta aumente. Una conclusión ampliada sobre este tema es que el desplazamiento de la curva de oferta puede ser causado por una variedad de factores, incluidos los cambios de los precios de bienes sustitutos en la producción, los costos de los factores de producción, las políticas públicas. El desplazamiento refleja la decisión de los productores sobre cuándo ofrecer en el mercado en función de sus costos y de las condiciones económicas y regulatorias. Muchas gracias. Esta ha sido la respuesta dada para esta evaluación.